saltar, pegar, defender. Hay físicos para todo. Pero jugador de vóley, ¿se nace o se hace? ¿Puede la ciencia indicarnos si elegimos el deporte ideal? ¿Está la física en condiciones de ayudarnos con el saque? No todo está en la fuerza, el desgaste físico o la potencia. La cabeza también juega su partido, a 25 puntos por set con una red a más de 2 metros de altura. En 1999, el vóley se dio cuenta que tenía que adaptarse a los tiempos modernos. Hubo muchas modificaciones, pero se destacan dos que realmente cambiaron el juego. Hasta fines del siglo XX, un equipo para sumar un punto tenía que haber conseguido el tanto con su saque. Si sacaba y perdía el tanto, no sumaba puntos y el saque pasaba al rival. Desde 1999 se decidió que cada tanto sumaría un punto para los equipos, lo que terminó con una era de partidos larguísimos, muy complicados para ser transmitidos por televisión. También se cambió la puntuación. Antes se jugaban los partidos al mejor de 5 sets, a 15 puntos cada set. Con la nueva regla de cada punto suma, llamada Rayleigh Point, se decidió que los sets se jugaran a 25 puntos, salvo el último, conocido como tiebreak, que es a 15. En 1999 también apareció la figura de el líbero, un jugador que puede entrar y salir las veces que quiera, pero que tiene limitaciones. No puede atacar, no puede sacar, ni puede bloquear, entre otras cosas. En la actualidad hay 3 torneos importantes en el calendario del vóley internacional. El Mundial, los Juegos Olímpicos y la Liga Mundial de Vóley que se disputa anualmente, a diferencia de los otros 2 certámenes que se organizan cada 4 años. Seguramente el profesor William G. Morgan, cuando creó este deporte en Massachusetts, no imaginó que el vóley se convertiría en este deporte. En el Mintonet, como lo llamó originalmente, se jugaba con una red de 1,98 m de alto, casi medio metro por debajo de los 2,43 m de estos tiempos que corren, en los que un jugador puede superar sin esfuerzo el 1,98 m de altura con su salto. Primero, rotación de la cadera alrededor del eje vertical. Después, desplazamiento hacia adelante y leve rotación del tronco. Luego, flexión y rotación de hombro, extensión del codo y pronación del antebrazo. Cuando sacás, ya sea un saque común o de potencia, la pelota describe una parábola, y el destino de la pelota va a depender de la velocidad inicial con la que salga de tu mano y el ángulo que le des. El componente horizontal no es afectado por ninguna fuerza, salvo por el rozamiento del aire. Pero lo importante es entender que si fuera por el componente X, el del eje horizontal, la pelota, una vez que es impulsada, seguiría siempre yendo hacia el lugar donde la mandamos en línea recta. En cambio, la componente vertical sí se ve afectada por otra fuerza, la gravedad. En el caso de esta componente, que llamaremos Y, apenas es impulsada la pelota, la gravedad la empieza a frenar. Va hacia arriba frenándose hasta detener su ascenso por completo. Que supongo es cuando la pelota llega a lo más alto de su parábola. Entonces lo que hay que buscar es un ángulo de remate que contemple los 2 componentes. Si le pegas fuerte con un ángulo chico, la componente Y te va a jugar en contra. Porque por el ángulo, la pelota va a subir poco y por acción de la gravedad va a empezar a bajar antes de llegar a la red. Y la componente X también, porque es la que la lleva hacia adelante. Si fuera solo por la X, la pelota iría derecho hasta pegar contra la red del fondo. Con un ángulo adecuado pero demasiada potencia, la componente X se vuelve preponderante. Es decir, que va a llevar la pelota muy lejos y se te va a ir larga. Como en el saque de potencia saltás, cambia el punto de partida de la parábola. Entonces ahí ya no es necesaria tanta energía para darle altura a la pelota, ya que la tiene ganada desde el salto. Vos en este momento estás pensando que saber de física no te sirve para nada, pero cuando se hace un estudio de biomecánica de un deportista puede determinar por qué está fallando en el saque, ¿eh? Sí, pero un buen saque no depende solamente de la ciencia.
también depende de la cabeza, Y bueno, pero eso es otra ciencia. la psicología. Exactamente, los deportistas de élite suelen tener ese tipo de problemas. El pensar también cansa y hay jugadores que lo sienten durante el partido. ¿Sí? Y por supuesto, el caso del armador. Ese jugador que aparentemente tiene menos desgaste porque salta menos, porque remata menos, pero sin embargo, como es el que más piensa, ese cansancio mental puede transformarse en cansancio físico. Entonces me decís que solamente de pensar se cansa. Por supuesto, porque cualquier actividad del cerebro medianamente repetitiva termina por agotarlo. Ante una gran actividad neuronal, el cuerpo humano libera una sustancia llamada adenosina que rodea a las neuronas y que produce la sensación de fatiga y sueño. Esta sustancia, de alguna manera, evita una actividad neuronal excesiva. Es un tope que tenemos a nuestra capacidad de procesar información. Llega la señal de que hay que descansar y aumentan los niveles de adenosina. Según un estudio, en un partido a 5 sets, un voleibolista ejecuta entre 250 y 300 acciones motoras que incluyen caídas y recepción. Pero de estas 300 acciones motoras, entre el 50 y el 60% son solo saltos, para defender y para atacar. Si miras un equipo de vóley formado, te vas a dar cuenta de que tienen características físicas muy parecidas casi todos. Esa teoría se fue haciendo cada vez más precisa y se denominó al biotipo del voleibolista como ectomesomórfico. ¿Héctor qué? Mesomórfico. Ectomesomórfico. Son cuerpos a los que les resulta difícil ganar masa muscular, pero siempre tienen un aspecto definido. Necesitan entrenarse con mucho peso y descansar bastante, espaciando las sesiones de entrenamiento. Si no descansan bien, empiezan a utilizar su propio tejido muscular en el esfuerzo y comienzan los problemas físicos. En el vóley, ante una evaluación visual inicial, se ve, por ejemplo, que suele tener las piernas más largas que el tronco, que la cintura escapular es más ancha que la cadera, lo que facilita el equilibrio y, por ejemplo, favorece el salto, y que son fibrosos y tienen manos grandes, importante para lograr mayor contacto con la pelota. Según los últimos estudios, en un jugador de vóley, el 35% de su altura corresponde al torso, de la cintura hasta el cuello, y el 65% restante solo de piernas. La altura de un ser humano promedio está compuesta por el 50% de torso y 50% de pierna. Prácticamente determinante la capacidad de salto. Para identificar eso se utiliza un instrumento que se llama plataforma de fuerza, que lo que tiene es la posibilidad de medir la fuerza en 3 dimensiones, la fuerza vertical, antero-posterior y látero-lateral, como un primer indicador de cuánta fuerza el sujeto necesita hacer contra el piso para saltar lo más alto posible. Bueno, ¿cuál es el objetivo final de esto? No solo medir la altura, ¿sí?, sino identificar este concepto de sujetos simétricos o sujetos asimétricos para poder subir la carga de entrenamiento. Objetivo final, la mejora de la altura del salto.